Muy buenas noches todos los hermanos, amigos que empiezan a conectarse, a unirse con nosotros. Nuevamente, vamos a tener una transmisión y esperamos que sea de mucha bendición para todas aquellas personas que empiezan a conectarse. Hoy vamos a tener el evangelista Luis Alfonso Peña. Vuelvo a repetirlo, vamos a tener el enlace con el evangelista Luis Alfonso Peña. Si usted puede comentar, si usted puede compartir, sería de mucha ayuda, para que esta transmisión pueda llegar a más personas y sea de mucha bendición para las vidas que están necesitadas. Solamente vamos a esperar que el audio, la imagen se perciba bien, se escuche bien. Entonces, si usted nos puede hacer el favor de comentar si se escucha bien el sonido, el audio, o ya que ayer tuvimos algunos problemas. Entonces, si usted puede comentarlo ahí, sería de gran ayuda, hermanos. Saludos a todos los que ya están empezando a conectarse con nosotros. Ya somos 8 personas. Si usted puede compartir, si usted puede comentar, será de mucha bendición para cada uno de nosotros esta palabra. Así que hágalo. Dios bendiga la vida del hermano José Sepúlveda. Dios bendiga, hermano. Vamos a esperar solamente unos minutos para poder conectarnos. Y si usted puede comentar si se escucha bien el audio, nos haría ese enorme favor. Entonces, si puede comentarlo, hermanos, hágalo. Si se escucha bien el sonido, ya que ayer tuvimos algunos percances al momento de transmitir. Entonces, nos haría de gran apoyo. Ok, ya tenemos aquí al ya tenemos aquí al hermano. Ya nada más estoy esperando que me diga si hago ya la solicitud. Ya lo hago, ok, perfecto. Entonces vamos a ver. Vamos a agregar al hermano. Ya está aquí el hermano. Dice conectando. Ok, ya está aquí el hermano. Dios les bendiga a todos. Ya están las El- personas conectándose. Sí, ya son 14 personas, 15 personas ya. Ya no sé si puede los hermanos comentar cómo se escucha el audio. Así que comenten si nos Vamos a escuchamos esperar que bien. los hermanos. Ajá, vamos a esperar que los Vamos a hermanos empiecen a compartir. comentar. Vamos a empezar a compartir igual por acá. Si se escucha bien, dice hermano que se escucha bien, pero como hay un retraso, pues vamos a ¿Cómo se esperar que algunos ve? hermanos puedan comentar. ¿Se ve bien? Pregúntales, ¿eh? ¿Se ve bien? Pues yo lo veo bien y lo escucho bien, pero no sé Los hermanos. los hermanos. Vamos a seguir compartiendo mientras aquí para que más gente lo vea. Vamos a esperar solamente unos minutos que las hermanos comenten cómo se escucha el audio para a ver si podemos hacer algo. Si se escucha bien, pues gracias a Dios. Si no, pues vamos a verlo. Inviten a algún amigo, algún conocido, algún familiar para que se una a este live. Seguimos Ya somos compartiendo, ¿vale? 21 personas ya. Ya somos 21 personas. Esperamos que más personas se unan al enlace. ¿Ok? Dios les bendiga a todos los hermanos que se están conectando.
Ok, Estamos listos, bien, cuando usted diga. bien, ya estamos listos. ¿Qué tal se escucha por allá, Peña? Yo lo escucho bien. Ok, yo alcanzo a escuchar una repetición. ¿Me dices? ¿Lo Quisiera, escucho bien? quisiera ver si, sí, pero tengo una repetición, escucha repetido. Déjame checar aquí el- Se detuvo un poco. A ver, ¿qué tal me escuchas por ahí? Te escucho bien, solo que se detuvo un poco la imagen. Ok, entonces vamos a ver. Ok, por ahí. Bien, 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 te escucho, solo que la imagen se ve distorsionada. No sé cómo me ves tú. Yo te alcanzo a ver, creo que bien. ¿Cómo alcanzan a ver por allá? Al hermano lo ves borroso. Eh, Ok, ¿y de ahí fuera? Igual, Ok, si gustas comenzamos, Peña. sí, ok, perfecto. Ok, es una bendición que hayas aceptado la invitación. Esperamos que hoy Gracias a Dios ustedes por nos invitarme. bendiga a través de la palabra, a través de la administración. Así que el tiempo es tuyo, cuando gustes. Ok, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Una hora, 2 horas? Lo que el Señor diga. Ok, lo que el Señor diga. Ok, ¿todo bien entonces? Ok, me comentan que tenemos un problema de imagen. Ujú. Sí, es como A ver, que... ¿por qué no hacemos algo, Peña? ¿Será que puedes desconectarte y volver a entrar? Ok, perfecto. Ok, vamos a ver. Vamos otra vez. Ok, bien. Ahora sí, me comentan, por favor, cómo el, el, el video. Algunos me dicen que la imagen del pastor Miguel no se ve bien. Aparece un icono de bocina en la imagen del pastor. No se ve bien, usted hermano. Bien, no sé qué está pasando. Ya probé con los datos. Ya probé con el internet de casa. Y bien. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos comenzando a buena hora. Ok, bien, aquí tenemos la imagen. Hay que darte un ratito, Uriel, para que podamos ver. Vamos a girarlo por acá. Ok. Ok, vamos a esperar que ya se ve mejor el hermano. Ya se ve ahora mejor el hermano. Ok, bien, ya tenemos aquí al hermano Peña otra vez. Vamos a hacer el intento. A ver. Vamos a... Ok. Ya se ve bien. Ok. Tenemos problemas con, no sé si es la señal, error de conexión. Y aquí vienen los problemas.
No sé si es allá. No sé. Ahora no se ve el hermano. Conectando. Ok. Ok. ¿Es mejor ahora? eh, creo que estamos iguales todavía. Sí, ¿verdad? Sí, a ver, le voy a quitar los audífonos. ¿Te quito los ¿Qué míos tal me también? escuchas por ahí? ¿Te escucho bien? Ok, entonces lo hacemos sin audífonos por hoy. Vamos a ver qué tal, esperamos que no tengamos ningún problema. Como te decía, Peña, el tiempo pues ya es tuyo, vamos a aprovecharlo. Ya tenemos 10 minutos aquí, los hermanos están gastando datos, así que Ah, ok. vamos a aprovechar el tiempo, Peña. Vamos a aprovechar el tiempo, Sí, queremos ser ministrados. cualquier cosa que se vaya a ver fallos, hay que lo comenten los hermanos. ¿Ok? Ok. Bueno, pues vamos a orar a Dios primero para que Él sea dirigiéndonos en esta hermosa noche. Oramos. Padre, te damos gracias. Padre, Tu en el palabra nombre será de Jesús, hablada, será expuesta. Espíritu Santo, yo me pongo en gracias, tus Señor, manos. por tu Sé tú misericordia, por tu hablando, amor, por sé tu fidelidad en ministrando, el nombre y todas maravilloso las de Jesús. personas que nos están Señor, viendo, Señor, a glorifícate, través del Facebook, muévete en el nombre de sean Cristo. tocadas, sean Derrama tu bendecidas, gloria y sean derrama tu ministradas, presencia. y tu Queremos reino se adorarte. manifiesta en medio de ellos. Señor, Haz milagros, manifiéstate, señales y Padre, en nuestra maravillas, vida en el y tu nombre de Jesús. nombre es glorificado, Derrama tu Padre gloria Celestial. sobre nuestros corazones. Te lo Gracias. pido En en el el nombre nombre de de Cristo. Jesús. Sopla, Amén. Jesús, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Pues bueno, quiero comenzar aquí en Mateo capítulo 4. Voy a comenzar a leer aquí Mateo capítulo 4, verso 17. Y después voy a leer el versículo 23. ¿Okay? Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego voy a leer el verso 23 que dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuál fue el primer y principal mensaje de Jesucristo. Vemos que su mensaje principal fue el reino de Dios. Tal vez alguno dirá, bueno, yo pienso que el mensaje principal fue el amor, fue la oración, fue el arrepentimiento. Y ciertamente Jesús habló de todos esos temas, mas sin embargo todo giraba a un tema principal, el cual era el reino de Dios. Yo puedo hablar del amor, puedo hablar del arrepentimiento, puedo hablar de la oración, de la alabanza, pero si yo la desligo del reino de Dios, no voy a obtener toda la plenitud de la enseñanza, de la revelación que Jesús nos quería impartir. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que fue el mensaje principal? Bueno, leyendo todo el Nuevo Testamento, primero los evangelios y después en la predicación de los discípulos, el Hecho de los Apóstoles, las cartas de Pablo, hasta llegar a Apocalipsis, nos damos cuenta de que ellos hablaron del reino más que de ninguna otra cosa. Hoy en día en la iglesia se le da más importancia a ciertos temas donde solamente hay un versículo o dos versículos donde se hace referencia a cierto tema y se le ha dado más importancia a eso. Mas, sin embargo, del reino de Dios, Jesús no habló ni una ni dos veces, sino habló del reino de Dios más que de cualquier otra cosa. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por la Biblia para ver algunas de las veces que Jesús habló del reino de Dios. Y bueno, voy a abrir la Biblia aquí en Mateo capítulo 13 y vamos a hacer un pequeño recorrido aquí por algunos versículos, ¿ok? Vamos aquí en Mateo capítulo 13, verso 19, dicen, cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Aquí vemos que Jesús habló del reino de Dios. Vamos a ver acá el versículo 24, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a ver por acá el verso 31, dice,
Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Vemos el verso 33. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Vamos a ver otro versículo más aquí. Vamos a ver el verso 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Verso 47 dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una gran red. Veamos ahora lo que dice aquí el verso 52. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de un tesoro cosas buenas y cosas viejas. Bueno, en este pequeño recorrido vemos que Jesús habló del reino más de una sola vez. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 24, verso 14. Vamos a buscar aquí. Mateo capítulo 24, un texto muy conocido. Dice la palabra del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el evangelio que será predicado en todo el mundo? El evangelio del reino. ¿Ok? Vamos a ver también por acá otro pequeño recorrido. Aquí en Mateo capítulo 25. Vamos a leer aquí el verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Ven? Vamos a leer el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Ven? Entonces vemos algo interesante y solamente estoy mencionando algunos versículos ahí, pero Jesús habló del reino de Dios más que de cualquier otra cosa. Tan importante era este mensaje que cuando Él se levantó de entre los muertos, dice la Biblia que se les apareció a los discípulos durante 40 días con pruebas indubitables, hablándole acerca de qué? De un solo tema, el reino de Dios. Vamos a ver, aquí lo dice Hechos, capítulo 1, verso 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Entonces vemos que era tan importante este mensaje que cuando Él resucitó entre los muertos 40 días, les habló acerca del reino de Dios. Entonces, si no fuera importante, pues Jesús les hubiera hablado otra cosa. Pero Jesús les habló del reino de Dios durante 40 días porque era muy importante este mensaje. ¿Amén? Entonces vamos a ver qué era lo que predicaban los discípulos. Vamos a ver si los discípulos, los evangelistas, los predicadores que se levantaron en la primera generación tocaban este tema. Entonces vamos a ver a Felipe el evangelista aquí en Hechos, capítulo, vamos a buscar aquí, capítulo 8, vamos a buscar aquí a Felipe el evangelista. Vamos a leer aquí algunos versículos. El verso 12 dice que Felipe fue a predicar a Samaria. Y vamos a ver qué predicaba Felipe. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el no entonces, ¿qué predicaba Felipe? Predicaba el evangelio del reino de Dios. ¿Amén? Sí, estamos conectados. Parece que se paró tantito la conexión. Veamos. No, está todo bien. Siervo, estamos conectados. Se desconectó. Se desconectó. Ok. Sí, pues había parado, ¿eh? Creo que se desconectó, ¿ok? Lo seguimos ahí. Continuamos entonces. ¿Okay? Bueno, entonces vemos que Felipe predicaba el reino de Dios. Vamos al final de Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo un pequeño recorrido porque podemos buscar muchos versículos de la Biblia, pero solo estamos buscando algunos aquí. Vemos que el libro de Hechos de los Apóstoles termina con Pablo encarcelado en Roma.
¿Y qué le predicaba Pablo a los judíos que lo llegaban a ver y a los romanos? Dice los últimos versículos, el verso 30 y 31 de Hechos capítulo 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces vemos que Pablo predicaba el reino de Dios. Vamos a ver aquí otro versículo en las cartas de Pablo. Vamos a ver aquí. En Romanos capítulo 14, verso 17. Vemos que una de sus cartas dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vemos que Pablo hace referencia al reino de Dios. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 4, vamos a buscar aquí, el verso 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Okay? Entonces, interesante. Ahora veamos, vamos a ver aquí también algunos versículos de aquí de Hebreos. ¿Okay? El capítulo 12, verso 28, la carta a los Hebreos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ahora vámonos a Apocalipsis. Vamos a buscar aquí algún versículo de Apocalipsis que nos hable un poquito del reino. Aquí Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ver aquí. El verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, aquí, analizando este pequeño recorrido, vemos que del reino de Dios no se habló ni una ni dos veces, sino muchas veces. Y podemos buscar más versículos bíblicos que nos hablen del reino de Dios. Entonces, se habló mucho de este tema, pero es uno de los temas que menos se habla en la iglesia y uno de los temas que poco se entiende. Hoy en día muchos evangelistas solo hablan del evangelio de la falda larga, la manga larga y la lengua larga. Pero Jesús nos mandó a predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces necesitamos entender qué es el reino de Dios. Algunos piensan que el reino de Dios son las 4 paredes de un templo. Otros piensan que el reino de Dios es su denominación. Otros piensan que el reino de Dios es hasta el día que te mueras. Entonces, cuando yo me muera, entonces, si fuera así, porque dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Otra versión dice, el llegado. Otros piensan que, bueno, a lo mejor el reino allá en algún futuro distante, pero Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y si Jesús dijo eso, yo le creo. Amén. Amén. Vamos a analizar un poco el primer mensaje de Jesús. Vemos que Juan también habló ese mensaje, pero vamos a analizar las palabras de Jesús aquí en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a empezar por la palabra arrepentíos. Esta palabra arrepentíos, Jesús no se lo habló a gente que no conocía nada de la palabra de Dios, sino se lo habló a gente que se reunía cada sábado en la sinagoga a escuchar la ley de Dios. Se lo habló a los fariseos, a los escribas, a los fariseos de fariseos que se sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Esos eran los fariseos de fariseos. Y a todos ellos Jesús le dijo, arrepentíos. Por lo general nosotros utilizamos arrepentidos para hablarle a la gente que no conoce de Cristo, pero Jesús usó arrepentidos para hablarle a gente que conocía de la palabra de Dios. Le dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay algo interesante porque esta palabra arrepentidos no significa venir a llorar a un altar, venir a llorar a una plataforma, porque hay gente que llora por remordimiento, pero termina de llorar en una administración
y regresa otra vez a su misma vida. ¿Hubo un verdadero arrepentimiento? Pues claro que no. Después de llorar tanto hasta con los ojos hinchados, vuelve otra vez a fumar, a tomar, al adulterio, a tantas cosas. Solamente tuvo un remordimiento, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Pero hermano, pero es que lloró con muchas lágrimas. Sí lloró, pero pues no hubo un cambio. En el original griego, la palabra arrepentíos, que es la palabra utilizada aquí en su lengua original, es la palabra griega metanoeo. Y esta palabra significa cambia tu manera de pensar. Entonces Jesús le estaba diciendo a toda esa gente que conocía de la palabra de Dios, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, aunque ellos conocían de la Biblia, tenían formas de pensar equivocadas. Estaban interpretando la palabra de Dios a través de unos lentes religiosos. Y eso les estaba impidiendo entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces tenemos a los grandes fariseos que conocían la ley de Dios, a los fariseos de fariseos que sabían todo el Antiguo Testamento de memoria. Le dijo el Señor, arrepentíos. La forma como están pensando es equivocada. Y mientras piensen de esa manera, no pueden entrar en el reino de Dios. Ahora, si Jesús le habló estas palabras, arrepentíos, a aquella gente, ¿les estará hablando el Señor arrepentíos a la iglesia hoy en día? Hay mucha iglesia que no ha entrado en el reino de Dios. Se congregan, alaban a Dios y no están disfrutando del reino de Dios porque vienen arrastrando formas de pensar equivocadas. Jesús le dice, cambia tu manera de pensar para poder entrar en el reino de Dios. ¿Amén? Hay algo interesante también aquí, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Otra versión dice, el reino de los cielos está a la mano, el reino de los cielos está a un paso. Vemos en el versículo 23, donde leímos que Jesús recorría enseñando en las sinagogas del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que necesariamente la predicación del reino de Dios está acompañada de la demostración del poder del Espíritu Santo. No podemos separar el reino de Dios de una demostración. Las dos cosas son importantes, van tomadas de la mano. Y si vamos analizando, vemos que cada vez que Jesús se envió a predicar el reino de Dios, le decía, vayan y sanen los enfermos, echen fuera demonios y digan, el reino se ha acercado. Hay mucha gente que dice, no, pues solamente nos conformamos con el evangelio de Jesús te ama. Jesús te ama, Jesús te quiere y Jesús nos ama, amén. Jesús nos ama con un amor grande. Pero el evangelio del reino de Dios es una demostración también de poder. ¿Sí? Jesús le dijo, vayan, prediquen el evangelio, sanen los enfermos, echen fuera demonio, de gracia recibieron, de gracia. ¿Sí me escuchó bien? ¿Estamos escuchando bien? Amén, amén. Ok, entonces surge la pregunta del millón, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es? Porque en la Biblia también encontramos el reino de Dios, el reino de los cielos, está hablando de lo mismo, está hablando de dos cosas diferentes. ¿Qué es el reino de Dios? Hoy en día mucha gente dice, no, pues estamos en el reino, pero no hay ninguna demostración de poder. ¿Okay? Siempre la predicación del evangelio del reino fue acompañada con demostración de poder de Dios. Sabemos aquí que en sí un reino es una forma de gobierno. ¿Okay? Un reino es una forma de gobierno. El mundo tiene diferentes formas de gobierno. Hay reinos, hay democracias, hay gobiernos comunistas. Nuestro sistema de gobierno mexicano es un gobierno democrático. Cada 6 años se elige a un presidente. El reino de los cielos no es una democracia. Cuando entramos a la iglesia, muchas veces venimos arrastrando una mentalidad democrática y pensamos que el reino de Dios es una democracia y traemos el sistema democrático a la iglesia. Y por eso muchas veces se cometen muchos errores. De repente hay una iglesia por ahí que no tiene pastor. Dice, pues ¿a quién vamos a enviar de pastor?
pues vamos a enviar al hermano fulanito porque me cae bien, vamos a llevarlo a votación. Se lleva a votación porque el hermanito es muy carismático y pues le cae bien a los hermanos. Y allá lo envían al pobre hermano de pastor. Luego resultan unas 50 personas y al poco tiempo ahí regresa con, hermano, pues ya me voy, ahí están los 3 hermanitos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esta situación? Yo no puedo negar que hay ocasiones de que Dios en su misericordia obra y la persona con un llamado pastoral llega a una iglesia indicada. Pero también tenemos muchos testimonios, y tú lo sabes también, de tantos errores, tantas cosas que han sucedido en el ministerio, porque el reino de Dios no es una democracia. El reino de Dios es un reino. ¿Eh? Y ese reino tiene un rey que se llama Jesucristo, el cual dijo que es rey de reyes y señor de señores. Y él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo no le digo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Y en el reino, el que manda es el rey. Y se nos ha olvidado muchas veces a la iglesia entrar en la presencia de Dios y preguntar qué es lo que el rey está diciendo, cuál es la dirección, cuál es la palabra del rey, porque nosotros podemos tener buenas ideas, buenas intenciones, pero ¿qué es lo que dice el rey de reyes y señor de señores? El reino de Dios no consiste de buenas intenciones, sino lo que el rey quiere que se haga. ¿Eh? Entonces, regresando aquí, analizando, decíamos que el reino no es una democracia, es un sistema de gobierno, pero es un sistema de gobierno perfecto. El reino de Dios es un sistema de gobierno perfecto. Todos los sistemas de gobierno del mundo son imperfectos. El único sistema de gobierno perfecto es el que viene del cielo. ¿Eh? El reino de Dios viene a traer orden, el reino de Dios viene a alinear lo que está torcido. Aleluya. Entonces es necesario comprender ese reino. Es un sistema de gobierno que viene a traer el cielo a la tierra. Lo dijo Jesús en la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, que se haga tu voluntad perfecta, como es en los cielos, sea también en la tierra. Ahora, no se trata de orar el Padre Nuestro, decir Padre Nuestro que estás en los cielos, primer misterio, segundo misterio, sino se trata de lo que hay en el cielo, así como es en el cielo, tiene que ser en la tierra. Amén. Ahorita vamos a usar un poquito esa área. Entonces, vamos a ver Lucas. Parece que se cortó. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Es que como que se cortó de pronto. Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Vamos a analizar aquí Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Vamos a ver dónde está el reino de Dios. ¿Dónde está? Dice la palabra de Dios. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Qué le preguntaban los fariseos? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Yo le he hecho una pregunta a algunos hermanos. Si alguien, algún vecino, algún amigo te hiciera esta pregunta, hermano, ¿cuándo va a venir el reino de Dios, hermano? ¿Qué le responderías? No, el reino de Dios hasta el día. Pero vamos a ver qué dijo Jesús aquí, porque aquí la última palabra la tiene Jesús. Le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el reino de Dios? Entre vosotros. Pero imagínense la mentalidad de los fariseos. Vamos a transportarnos a aquel tiempo. Jesús rodeado de los fariseos. ¿Cuál era la mentalidad de los fariseos? Ellos esperaban un reino visible. Ellos estaban bajo el yugo de Roma. Ellos esperaban a un Mesías que viniera en su caballo y que levantara un gran ejército para vencer al imperio romano. Ahora imagínate la mentalidad de ellos y la respuesta de Jesús. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Jesús le dijo, el reino de Dios no vendrá visiblemente.
No vendrá como ustedes piensan. Ni dirá, está aquí o está allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Dice que no, ¿cómo está ese asunto? Que el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. Es muy interesante, porque como yo te decía, hay una diferencia entre un reino y una democracia. En una democracia, el presidente representa a un gobierno. En este caso, el presidente actual de México es Andrés Manuel López Obrador. Él representa al gobierno mexicano. Pero en un reino, el rey no solo representa al gobierno, sino que él es la encarnación. Él es la personificación del reino. Y donde está el rey, allí está su reino. Lo voy a repetir. Donde está el rey, allí está su reino. ¿Amén? Entonces Jesucristo Amén. decía, el reino de Dios está entre vosotros. Él era la manifestación, la encarnación del reino de Dios. Yo le digo a los hermanos, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Bueno, pues lo tengo en mi corazón, lo recibí. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? No, hermano, pues es que yo canto, ¿quién me diera alas como de paloma? ¿Dónde estás, Señor? Miro hacia el cielo, ¿y dónde estás tú? Hacia el espacio sideral, alguna nave espacial que me lleve. Jesús dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Hay algo hermoso que la versión internacional dice, está dentro de ustedes. Si recibiste a Cristo en tu corazón, el reino de Dios está dentro de ti. So, vamos a analizar otro versículo interesante aquí, que me llama mucho la atención. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, verso 17. Vamos a buscar Lucas capítulo 18, verso 17. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 18, verso 17, cuando Jesús habla de los niños, vamos a leer desde el verso 16. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dice, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La palabra él es muy poderosa. ¿Amén? Es muy poderosa. Porque si notas en la Biblia, la palabra él está acentuada. En la gramática española hay palabra él con acento y palabra él sin acento. La palabra él sin acento es un artículo para denotar cosas, por ejemplo, la silla, en el caso de los animales, el perro, el gato. Pero cuando la palabra él va acentuada, se refiere específicamente a una persona. Entonces, si pensamos que el reino de Dios es como una cosa, no se utilizaría la palabra él acentuada. Dice que de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, ¿quién es la encarnación y la personificación del reino de Dios? Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, hay muchos tesoros aquí en la palabra de Dios sobre el reino. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, entró el reino de Dios dentro de nosotros. También decimos que ese reino tiene un rey, y ese rey es Jesucristo, el cual es rey de reyes y señor de los señores. Algunos dicen, pues yo creo que él es rey de reyes y señor de señores, pero como que va a ser rey de reyes en un futuro. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el apóstol Pablo decía, el rey de reyes y señor de señores. Aun cuando leemos Apocalipsis, dice que se le dio un nombre, no se le dio en la tierra, se le dio en los cielos. Y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de los Señores. Digo esto porque muchas veces se cantan cantos como que nos dan a entender que Jesús no es muy Rey de Reyes, como que es a medias. Por ejemplo, hay un himno muy antiguo que dice, ahí quiero ir, ahí quiero ir. Dice, y cuando coronen a Cristo Jesús, allí quiero ir. Y tú, un himno muy antiguo, algunos, la generación de ahora pues no lo conocerá. Pero dice, cuando lo coronen, allá en un futuro,
allí quiero ir. Pero la Biblia dice que Jesús ya fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Aleluya. Y está por encima de principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. Y se le dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos revele a Jesús como Rey de Reyes, que nos revele el reino, porque el reino solamente se puede entender por revelación, no se entiende por información. Yo puedo tener mucha información en mi mente sobre el reino de Dios y sobre que Jesús es Rey, pero no tener revelación. Yo puedo decir, no, pues Jesús es Rey de Reyes, lo canto, alabo, glorifico su nombre, pero aquí no tengo la revelación de Él como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el único que nos puede revelar el reino y a Jesucristo como Rey de Reyes es el Espíritu Santo, y declaramos que el Espíritu Santo trae esa revelación y nos lleva a aguas profundas en el reino de Dios, porque el reino de Dios es como un mar inmenso, ¿no? Y nos podemos quedar a la orilla, podemos sentar a aguas profundas. Jesús decía, cambien su manera de pensar. Mientras vengamos arrastrando mentalidad religiosa, no podemos entrar a aguas profundas del reino de Dios. El reino de Dios es confrontativo. El reino de Dios viene a confrontar nuestras estructuras religiosas. ¿Eh? Hay muchas cosas que tal vez las aprendimos inclusive en los seminarios bíblicos que estaban contrarias al reino de Dios. Y todo eso el Espíritu Santo lo viene a confrontar. Cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero imagínense si los grandes maestros de la ley se equivocaron y no entendieron el reino de Dios. ¿Si acaso no podrá pasar hoy en día lo mismo? Si los fariseos, Pablo era fariseo de fariseo, y no cualquier fariseo llegaba a ser fariseo de fariseo, era saberse todo el Antiguo Testamento de memoria. Y hermanitos que no pasan de San Juan 3:16 y Génesis 1:1. Pero Pablo necesitaba una revelación del reino de Dios. Y cuando tuvo el encuentro con el Cristo, amén, el reino se lo reveló. Y todo lo que él había aprendido, amén, fue, como dijo el Señor, empezó a sacar las cosas nuevas del reino de Dios. Aleluya. Entonces, regresando, vemos también que cuando Jesús dijo el reino de Dios está entre vosotros, podemos ver también que el reino de Dios es una dimensión espiritual. Uso la palabra dimensión espiritual para poderme explicar, porque hay cosas que a veces no encontramos el vocabulario y tenemos que utilizar alguna palabra para poder explicar. Entonces vemos que el reino de Dios también es una dimensión espiritual. Vamos a buscar aquí, Jesús le dijo Jesús le dijo aquí a Pilatos que su reino no era de este mundo. Vamos a buscar aquí. Juan capítulo 18, verso 36. Alabado sea el Señor. Juan 18, 36. Alabado sea Cristo. Juan 18, 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. No pertenece a esta dimensión física. El reino de Dios es un reino espiritual. Es un reino espiritual que viene a afectar la dimensión física. Ahora, lo espiritual es más real que lo físico. Porque dice la Biblia que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lamentablemente, nuestras formas de pensar nos hacen pensar que lo espiritual como que es como secundario, como que no es tan real. Pero primero fue creado lo espiritual y luego fue creado la dimensión física. ¿No dice la Biblia que en él fueron creadas las cosas visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados? Todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, el reino de Dios no pertenece a esta esfera física, es una dimensión espiritual.
Pero esa dimensión espiritual viene a afectar la dimensión física. En la palabra de Dios encontramos dos expresiones, el reino de los cielos y el reino de Dios, que en realidad nos está hablando de la misma cosa, pero de dos formas como el reino de Dios opera. Todo sistema de gobierno tiene su centro de gobierno. Por ejemplo, nuestro estado de Veracruz tiene un centro de gobierno que se encuentra en Jalapa. Y todo lo que sucede en Jalapa afecta a todo el estado de Veracruz. Si el centro de gobierno es corrupto, todo Veracruz se va a llenar de corrupción. Si el sistema de gobierno es honesto, entonces eso va a afectar a todo el estado. El reino de Dios tiene un centro de gobierno. El centro de gobierno se encuentra en los cielos. Ahí está su trono. Su trono es su centro de gobierno. Pero cuando escuchamos la expresión cielos, miramos a ver el cielo atmosférico, el que ve nuestros ojos. Bueno, Dios creó los cielos, y cuando leemos en la Biblia cielos, se nos habla en plural, porque hay cielos físicos, hay cielos espirituales. Entonces, Dios es dueño de todos los cielos. Entonces, en el cielo donde Dios habita, ahí está su centro de gobierno. Dios gobierna desde los cielos, ¿no dice la Biblia? Se sentó en las alturas de los cielos. Ahí está su centro de gobierno, el reino de los cielos. Pero cuando el reino de los cielos sale de la dimensión espiritual para afectar la dimensión física, la materia, decimos que ha llegado el reino de Dios. Por eso Jesús decía en su primer mensaje, el reino de los cielos. En otras palabras, el que se encuentra en la dimensión espiritual se ha acercado. Cuando echaba fuera un demonio, ¿qué dijo? Si yo he hecho fuera los demonios por el dedo de Dios, ciertamente ha llegado a ustedes en este momento el reino de Dios. Aleluya. A ver, vamos a buscar ese pasaje bíblico que está en Mateo capítulo 19, verso 23. ¿Vamos bien? ¿Nos escuchamos bien? ¿Todo bien? Amén, amén, todo bien. Mateo capítulo 19, verso 23. Aleluya. Un pasaje ya muy conocido. Perdón, me equivoqué, es Mateo capítulo 12, verso 28. Mateo 12, 28. Estoy diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Lo voy a leer nuevamente. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuándo llegó a vosotros? ¿En un futuro muy distante? No, ha llegado ahora el reino de Dios. Aleluya. Entonces vemos también que la predicación del Evangelio de Dios está relacionado con echar fuera demonios. Una vez conocí un pastor que me decía, gracias a Dios, nunca me he encontrado con un endemoniado, gracias Dios me ha librado. Ese es el trabajo, la chamba de los cristianos, ¿sabes? El reino de Dios está íntimamente relacionado con echar fuera demonios. Amén. Vamos a buscar aquí. Alabado sea el Señor. Vamos a ver cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar en Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Mateo 10, versos 7 y 8. Allá en su casa tienen Biblia y quieren leer, quieren buscar ahí los pasajes bíblicos. Bueno, después el video va a quedar ahí en el internet, pues alguien quiere buscar las citas bíblicas. Dice la palabra del Señor, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les mandó a predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Él lo dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Vemos que esa expresión sanad, echar, limpiar, está con una D al final. Cuando está con una D al final es una orden. Sanad enfermos,
limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Y al final de este mensaje vamos a estar orando por los enfermos y por toda persona que está enferma de coronavirus, porque toda enfermedad Jesús la llevó en la cruz del Calvario y por sus llagas somos sanados. Entonces, vemos aquí que el reino de Dios es real, es verdadero, y Jesús quiere que su reino se manifieste en medio de nosotros. No se trata solamente de tener información del reino, Él desea que su reino se manifieste en medio de nosotros, que el reino se manifieste en las congregaciones, que el reino se manifieste en nuestros hogares, y Él desea que su reino se manifieste. Entonces vamos a ver aquí la oración del Padre Nuestro, una oración muy conocida por cada uno de nosotros. Mateo capítulo 6, vamos a leer aquí el verso 9 y verso 10. Dice la palabra de Dios. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos aquí algo interesante, que la oración del Padre Nuestro no fue una oración para que rezáramos. Hay mucha gente que dice, no, pues vamos a rezar el Padre Nuestro. Lo ponen grande en sus casas, pero el Padre Nuestro son llaves para traer la manifestación del reino de Dios. No digo Jesús, le digo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. El reino de Dios se mueve por medio de llaves. Llaves que abren, llaves que cierran. Esas llaves vienen por revelación, no vienen por información. La información debería ser una plataforma para la revelación. Hay ocasiones que la información viene distorsionada y en vez de ser una plataforma para la revelación, viene a ser un muro que nos estorba para llegar a la revelación. Entonces necesitamos información, pero también necesitamos revelación. Entonces, vemos aquí que en la oración del Padre Nuestro hay llaves de revelación, y la primera llave es donde Jesús dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí vemos que en esta primera parte Jesús está enseñando que para traer la manifestación del reino de Dios tenemos que adorar. La adoración es un elemento importante para traer la manifestación del reino de Dios. Adorar no solamente cantar unos coritos, unos cantitos. Entonces cantamos, ¿no? Pues ya adoramos. No, adoración es algo mucho más profundo. Adoración es que nuestro espíritu se toque con el espíritu de Dios. Inclusive, una vez lo comentaba, que a veces cantamos cantos en las congregaciones que no son adoración, sino ya canté los cantos de adoración, solamente eran cantos enfocados a nosotros. Ayúdame, bendíceme, fortaléceme. Y Dios quiere que le pidamos, porque más adelante el Padre Nuestro dice: pidan esto otro, pero se nos olvida lo más importante, la adoración. La adoración está enfocada a Él y únicamente a Él. No está enfocada a mí, no está enfocado a mis problemas, no está enfocado a mi necesidad, está enfocada a Él. No decían los seres vivientes, los 24 ancianos, dice, y adoraban al que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza. La adoración está enfocada en Él y únicamente en Él. Y cuando nuestra adoración se comienza a enfocar en Él, comenzamos a entrar a aguas más profundas y comenzamos a entrar en las dimensiones profundas del reino de Dios. Y digo, Jesús, que venga tu reino y que se haga tu voluntad perfecta, como es en los cielos, sea también en la tierra. Yo te decía, el reino es una dimensión espiritual. ¿Cómo entramos a esa dimensión? A través de la adoración. Entramos a esas aguas profundas del reino de Dios. Es algo que hay que ir cultivando. Comenzamos a entrar a esas aguas profundas. Y ahora no se trata de decir, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, pero ¿qué quieres que venga? ¿Qué quieres que venga del reino de los cielos a la tierra? ¿Quieres que venga sanidad? ¿Quieres que venga liberación? ¿Quieres que venga transformación? Como es en los cielos, tiene que ser en la tierra. Está la iglesia enferma,
Los ángeles no están enfermos. Necesitamos que venga la sanidad a la iglesia. Nos metemos a las aguas profundas del reino a Dios. Y como es en los cielos, tiene que ser en la tierra. ¿Eh? ¿Qué más necesitamos que suceda en la iglesia? Que los hermanos sean bendecidos y prosperados. Jesús llevó toda mi miseria y pobreza en la cruz. Nos metemos en esas aguas profundas, Señor. Que venga la prosperidad del reino de Dios aquí, que se manifieste en medio de nosotros. Como es en los cielos, tiene que ser en la tierra. Está aquel familiar, aquel hijo, aquel hermano está perdido, pues hay que entrar a las aguas profundas del reino de Dios. Como es en los cielos, tiene que ser en la tierra. Y en los cielos hay diseños. ¿Eh? Y en los diseños del reino de Dios no hay familias divididas. En los diseños del reino de Dios no hay divorcios. En los diseños del reino de Dios no hay hijos perdidos en la droga, en el pecado, en la maldad. Allá hay hogares restaurados. Hay siervos de Dios. Pues como es en los cielos, tiene que ser en la tierra. ¿Eh? Así como es en los cielos, comenzamos a jalar de los cielos a la tierra. Aleluya. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, él decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Tengo que ver primero y oír primero. Lo que veo que mi Padre hace, yo lo hago también. Lo que escucho que el Padre dice, yo lo hablo. ¿Y dónde veía Jesús eso? En la dimensión del reino de Dios. Entonces, Jesús lo dijo, de la misma manera que el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y de qué manera? Viendo y oyendo lo que el reino de Dios está hablando. ¿Eh? Entonces necesitamos entrar en la dimensión del reino de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que se manifieste en la tierra? Porque como es en los cielos, tiene que ser en la tierra. Alabados del Señor. ¿Eh? Entonces, hay llaves profundas del reino de Dios, a las cuales Dios quiere darnos. Hay llaves del reino de Dios que nosotros tenemos que entrar en el Espíritu y apoderarnos de esas llaves. Mucha gente dice, hermano, ore por esta situación. Nosotros oramos. Hermano, ore por este problema. Hermano, ore por otro. Y oramos por eso. Pero hay una llave que es única y exclusivamente para esas personas. Y la única manera en que la van a encontrar es metiéndose a las aguas profundas del reino de Dios. Hermano dice, hermano, yo quiero que mi iglesia avance, crezca. Pues oramos, ministramos, pero al final la llave la tiene que encontrar el pastor en la intimidad del reino de Dios. Es que dicen que si voy a tal conferencia, a tal entrenamiento, y van a tal entrenamiento, y regresan y no pasa nada. Luego se va a otro entrenamiento, regresa y no pasa nada. Yo no estoy en contra de ninguno de esos entrenamientos, creo que hay entrenamientos de Dios. ¿Eh? Pero al final, la llave para que la iglesia crezca y avance es una llave que Dios se la da únicamente a ese pastor en la intimidad de la presencia de Dios, se la va a revelar el Señor. Amén. Entonces, el reino de los cielos no está lejos, no está distante, el reino de los cielos se acercó, el reino de los nosotros tenemos acceso hace más de 2000 años, una sangre preciosa acercó el reino de los cielos y ya está en medio de nosotros para poder entrar. Cuando Jesús hablaba en la tierra utilizaba parábolas. Decía, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a una semilla, el reino de los cielos es semejante a una gran red. Si Jesús viviera en este tiempo, tal vez dijera, el reino de los cielos es semejante al internet. ¿Ven? Porque a través de esas redes invisibles podemos conectarnos, bajar cosas, bajamos música, bajamos libros, bajamos películas. A través de esas redes podemos realizar estas conferencias y vernos cara a cara, aunque estás allá a unas 5 horas de distancia donde yo vivo, pero a través de estas redes podemos platicar cara a cara. Así es el reino de Dios. Es invisible, pero si nos conectamos al reino de Dios, podemos descargar muchas cosas. ¿Eh? Podemos bajar adoración, alabanza. Hermanitos que están allá con los años, con los cantos de hace 20, 50, 60 años, y el reino de Dios está cantando y no ha dejado de cantar. Y está cantando cánticos nuevos. Si es que no ha sacado el hermanito fulano de tal el disco nuevo. Estoy esperando que el hermano fulano de tal, de gran renombre, saque el nuevo disco para traer el cántico nuevo a la iglesia. Pero si tú entras en la dimensión del reino de Dios, no tienes que esperar al nuevo cántico, amén. Tú entras en la dimensión del reino y bajas cánticos nuevos, amén. El reino de Dios, tú entras y bajas tu sanidad, bajas tu milagro, ahí bajas lo que necesitas. Explicamos de esta manera.
Y así como podemos platicar cara a cara, podemos platicar cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo dijo Pablo, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y vamos a buscar ese texto maravilloso que a mí me gusta mucho. Ese texto que está aquí en 2 Corintios, capítulo 3. Alabado sea Cristo. El versículo 17 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por lo general utilizamos este texto para hablar de la danza, del júbilo. Yo creo que Dios quiere que la hagamos con danza, con júbilo. Y hay muchos textos bíblicos en la Biblia que hablan de danzas. Vamos a los Salmos. Pero este texto no está hablando de la danza. Este texto está hablando de otra cosa. No se puede interpretar un texto sacándolo de su contexto. Hay que ir leyendo todo lo que dice antes y dice después. Entonces dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Pero libertad para qué? Dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Libertad para qué? Libertad para entrar en la gloria de Dios. ¿Eh? Y verle cara a cara. No es que yo voy a ver al Señor hasta el día que me muera. Yo canto, Señor, más allá del sol. Pues yo leo una Biblia. Si vosotros guardáis mis mandamientos, mi Padre y yo vendremos y nos manifestaremos a ustedes. ¿Sí o no? Así dice la palabra de Dios. Mi Padre y yo vendremos y nos manifestaremos a ustedes. Pues alguien puede pensar, no, pues a lo mejor Jesús hablaba de otra cosa. Yo veo aquí a un Pablo que tuvo encuentros con el Señor. Yo veo aquí a un Juan que tuvo encuentros con el Señor. Y veo a muchos siervos que tuvieron encuentros en la intimidad de su presencia. Eso no ha pasado. No, es que eso fue allá hace muchos años. No. La Biblia se divide en dos partes, antiguo pacto y nuevo pacto. Ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no hay velos, se rasgó el velo y hay acceso a la dimensión del reino de Dios, donde podemos tener encuentros cara a cara con Él. No dijo el escritor de los Hebreos, acercaos pues confiadamente al trono. Y cuando dice acercaos confiadamente al trono, está hablando en un sentido figurado, sino que literalmente en el Espíritu podemos acercarnos al trono de Dios. Yo digo, ya vosotros recibieron un reino inconmovible. El reino de Dios está en medio de vosotros, dijo el Señor. Amén. Alabado sea Cristo. Vamos bien, ya me extendí mucho, vamos bien, o ya me piqué. Bueno, quiero agregar algo ya para terminar. Algo de 1 hora. Vamos a ver aquí Juan, capítulo 2. Capítulo 3, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Voy a leer del verso 1 al verso 5. Los versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos aquí que el motivo de la plática fue esto. Has venido porque nada. Creo que se cortó la... Sí, aquí estamos se cortó todavía. la señal, vamos, ya me extendí mucho. Aquí estamos. O ya está muy fuerte la unción que ya no aguantan las redes. Obviamente veo como borroso, no sé cómo va la señal, a ver, quedó un poquito borroso. Vamos a estar aquí a ver cómo está transmitiendo la señal.
¿Estamos bien? Ahí los hermanos que digan a ver cómo se ven. ¿Cómo tenemos la imagen ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Cómo Gloria a vemos? Dios. ¿Cómo ¿No ha vamos? regresado? No ha Ok, regresado, creo. aparece una bocinita ahí nada más. Va y viene. Ok, bueno, puedo seguir hablando, ¿no? Sí, sí, Creo que adelante, sí, adelante. me alcanza. Ok, dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El motivo de la plática era ese. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No están hablando de cuando se muriera. Y Jesús le respondió y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por lo general usamos estos versículos para decir a la gente, tienes que nacer de nuevo para el día que te mueras puedas entrar en el reino. Yo creo que cuando alguien muere y se muere en Cristo, pues se va al reino de los cielos, amén. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, amén, Dios gobierna las dos esferas, ¿eh? Pero el motivo de la conversación no era la muerte. El motivo de la conversación era, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le da la respuesta a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver y entrar en el reino de Dios. Parafraseado, en otras palabras, Nicodemo, estas señales que me están siguiendo a mí, también te pueden seguir a ti. Pero para ello tienes que nacer de nuevo, para que puedas ver y entrar en el reino de Dios. Porque la manera en que prestando estas señales es porque estoy viendo y estoy entrando en el reino de Dios. Y para ello tienes que nacer de nuevo. Una cosa es la salvación y otra cosa es nacer de nuevo. Mucha gente pasa y dice, Señor, yo te recibo en mi corazón, amén. Yo creo que Jesús nos perdona. Pero hay mucha gente de esa que pasa en las campañas evangelísticas, que se congrega en una iglesia y pasan tiempo y le preguntas, lleva 5, hay gente que hasta lleva 10 años en el evangelio, ¿alguna vez has sentido la presencia de Dios? Nunca, no sé. Bautizar, ya soy bautizado. ¿Alguna vez has oído la voz de Dios? No, yo nunca he oído la voz de Dios, llevo 20 años en el evangelio. Le pasa como cuando llegó Pablo con los primeros discípulos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. No, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Yo creo que Dios salva a muchas de esas personas, pero entrar en el reino de Dios, para poder entrar en la dimensión del reino de Dios, se tiene que nacer de nuevo. Hay mucha gente en las iglesias que no han nacido de nuevo. Cantan bonito, muchos de ellos son buenos servidores de Dios, son fieles, son amables, pero nunca han tenido una experiencia con el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, a un hombre letrado, a un hombre que conocía la ley de Dios, un maestro, Nicodemo, con todo y tus letras, te digo, necesitas nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar en el reino de Dios. Y Jesús le enseña a Nicodemo eso, necesitas nacer de nuevo. ¿Qué pasa cuando un niño nace? En lo físico, sabemos que el niño está en un medio acuoso en el vientre de su madre, pero cuando el niño nace, lo primero que comienza a percibir es el medio ambiente que le rodea, es un nuevo hábitat ahora. Comienza a llorar porque percibe ya no está dentro del medio acuoso. Y después sus sentidos se comienzan a ir desarrollando y comienza a ver el rostro de su madre, el rostro de su padre, comienza a escuchar su voz, a poder diferenciar su voz y sus sentidos se van ejercitando. Lo mismo es en lo espiritual. Si alguien nació de nuevo, entra a un nuevo hábitat, que es la presencia de Dios. Por eso cuando naces de nuevo comenzamos a percibir la presencia de Dios, que hay una esfera espiritual mayor que está alrededor de nosotros, que antes no percibíamos, pero sabemos que es real, es verdadera. No nos podemos quedar nada más con sentir ahí el calorcito, el fueguito, hay que entrar en aguas más profundas, amén.
No decía el escritor a los hebreos que hay que tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, sentidos espirituales, se tienen que desarrollar, amén, los ojos del espíritu, los oídos espirituales. Hay un mundo espiritual que está a nuestro alrededor. No decía el apóstol Pablo, yo oro para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que puedan conocer el poder de la resurrección que ya les habita y aquel que se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Por eso no se puede conocer por información, se conoce por revelación del Espíritu. Entonces necesitamos entrar a esas aguas profundas, pero el ingrediente es nacer de nuevo, las aguas del Espíritu. Entonces vamos a ver aquí, ya para ir concluyendo, en el versículo 13 del capítulo 3 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Seguimos hasta ahorita, la plática entre Jesús y Nicodemo no ha terminado. Ellos siguen platicando y están hablando del mismo tema. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le dice a Nicodemo, Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo está en el cielo. Si no notan la expresión, vamos a echar a volar nuestra imaginación. Vamos a imaginarnos a Jesús con Nicodemo platicando hasta 10 horas de la noche. Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y si notamos la expresión está en el cielo, está en un tiempo presente. Dice a Nicodemo, el Hijo del Hombre está en el cielo. Y Nicodemo tal vez se hizo un gran signo de interrogación. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo que está en el cielo si está aquí sentado enfrente de mí? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué significaban estas palabras? Físicamente, pues estaba con Nicodemo, pero Jesús estaba conectado a la dimensión del reino de los cielos. El Hijo del Hombre que está en los cielos. En otras palabras, Nicodemo, así como yo estoy conectado a los cielos, quiero que también te conectes a los cielos, para que los mismos milagros, las mismas señales, las mismas maravillas te sigan a ti también. Pero para ello necesitas nacer de nuevo. Entonces, cuando nazcas de nuevo, vas a poder ver y vas a poder entrar en el reino de Dios y vas a poder manifestar el poder sobrenatural en la tierra. Amén. Y estarás conectado a los cielos como yo estoy conectado también. Alabado sea Cristo. Amén. El tema del reino es un tema muy maravilloso, muy profundo, muy precioso. Y terminamos aquí con Juan capítulo 3, verso 16. Ya para que hagamos una oración por todos los hermanos. Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo general, este texto bíblico lo hablamos para decirle a las personas, ven a Cristo, el Señor te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo y no quiere que te pierdas. Y gloria a Dios, es una verdad maravillosa. Pero si notamos, la plática entre Jesús y Nicodemo no ha terminado. Nuestra Biblia tiene unos subtítulos, por ejemplo, la mía dice, entre el versículo 15 y 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese título que está ahí no viene en el escrito original. Ese título se lo pusieron las editoriales para facilitar la lectura. Puede ayudar como puede perjudicar. Puede ayudar para entender más o menos de qué se trata el tema, como puede perjudicar y pensar que en el capítulo 15 está hablando de un tema y en el verso 16 está hablando de otro tema. Pero en realidad están hablando de lo mismo. Es más, la plática entre Jesús y Nicodemo se termina hasta el verso 21. Entonces Jesús no ha dejado de hablar del reino de Dios. No han terminado la plática. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Y algo interesante porque esa palabra vida eterna que se usó ahí viene del griego zoe. En el griego hay tres palabras para vida. Una es la palabra bios, que nos habla de la vida de la carne. Otra es la palabra suke, que habla de la vida del alma. Y otra, zoe, que habla de la vida del espíritu. Y aquí vida eterna utilizó la palabra zoe, que tiene que ver con la vida del espíritu. ¿Eh? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida misma de Dios dentro de su espíritu. ¿Eh? ¿Y qué permite la vida de Dios en nuestro espíritu? Conectarnos al reino de Dios. ¿Qué nos permite la vida de Dios en nuestro espíritu? Ver y entrar en el reino de Dios. ¿Qué nos permite la vida de Dios en nuestro espíritu? Poder bajar, amén. Y es una expresión muy simple. Entrar en el reino y bajar o manifestar, o como le quiera decir, lo que hay en los cielos, en la tierra, amén. Y todos somos llamados para esto. No solamente unos cuantitos, unos cuantos, sino que solamente el evangelista, el hermano fulano de tal, que Dios lo usa. Todos somos llamados a manifestar el reino de Dios. Todos. Amén. Solamente que hay algunos que han desarrollado más sus sentidos espirituales y por eso pueden manifestar más rápido el reino de Dios. Pero todos somos llamados para eso. Todos. Entonces, mi amado hermano que estás ahí sintonizado, yo te quiero decir que tú eres llamado para manifestar el reino de Dios. Predicadores que han hecho un lado el reino de Dios. No lo manifiestan, todos dan una bonita enseñanza, una bonita información, pero no manifiestan el reino de Dios. Dios no nos llamó para ser conferencistas y dar una bonita enseñanza, y nos mandó a manifestar su reino. A ver, hay aguas profundas en el reino de Dios a las cuales Dios nos quiere llevar. Y mi amado hermano que estás ahí, tú eres llamado para manifestar el reino de Dios en tu hogar, en tu familia. Eres llamado a manifestar el reino de Dios en tu trabajo. Eres llamado a manifestar el reino de Dios donde te encuentres. Muchos dicen, necesitamos que venga el pan ungido para que venga el avivamiento sobre nuestro pueblo. Tú eres a quien Dios escogió para traer ese grande avivamiento. Tú eres a quien Dios escogió para traer ese grande mover del Espíritu Santo. Mi amado hermano, tal vez dice, hermano, yo con trabajo, terminé la primaria. No importa, tú eres llamado para manifestar el reino de Dios. ¿Amén? Aquel que logró sus estudios universitarios, también a ti te quiere usar el Señor para manifestar el reino de Dios. Aleluya. Todos somos llamados para eso. Por eso dice la Biblia que los 5 ministerios son para entrenar a los santos para que hagan la obra del ministerio, para que se desarrollen y puedan manifestar el reino de Dios. Aleluya. Hay mucho que hablar del reino de Dios, nos pasaríamos horas y horas. Hay aguas más profundas del reino de Dios, pero hay alguien que enseña mejor y se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a enseñar y Él nos puede enseñar mejor el reino de Dios. Yo puedo hablar y explicarlo y buscar la manera, pero hay alguien que sí lo sabe enseñar bien y se llama Espíritu Santo. Yo solamente sembré semillas, pero el Espíritu Santo te va a revelar aguas profundas. Entonces, de ahora en adelante, cuando abras tu Biblia del Espíritu Santo, quiero leer la palabra con lentes de reino, no con lentes religiosos. Porque si leo la Biblia con lentes religiosos, voy a pensar de que Jesús hablaba en forma religiosa. Pero si la comienzo a leer con lentes de reino, Rey de Reyes, amén, como el Cristo, como Señor de Señores, voy a entender que sus términos eran términos de gobierno. Y por ejemplo, cuando le digo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús no estaba hablando de ningún papa católico, y Dios estaba hablando en términos de reino. Y si lo leo con lentes religiosos, voy a pensar, no, pues a lo mejor está hablando del papa. No, Jesús estaba hablando de reino, amén, de la revelación del reino de Dios, que Él era Él para poder edificar. Vamos a hacer una oración por todas las que decía Pablo. Yo oro que se alumbren los ojos del entendimiento para que podamos conocer la herencia que ya recibimos. Queremos hacer una oración por todos los que están viendo
esta transmisión y por aquellos que lo van a ver después. Hay mucha gente que después va a ver el video, que también Dios los toque. Amén. Y vamos a orar por los enfermos también. ¿Cómo lo ves, siervo de Dios? Oremos por los enfermos. Mucha gente está muy enferma. Hemos estado viendo muchos lazos negros ahí en el Facebook. Hay mucha gente que está sufriendo. Vamos a orar que Dios haga milagros, que toque, que sane a mucha gente que está enferma de esa enfermedad de coronavirus. Mayor es el reino de Dios. Dios se manifieste en esos lugares y que haga lo que tenga que hacer. ¿Ok? ¿Sonamos, siervo? Ok, oramos. Okay. Padre, yo te doy gracias por haberme permitido exponer tu palabra en esta hermosa noche. He sembrado semillas, pero es tu Espíritu Santo quien abre el entendimiento. El mismo Jesucristo dijo que tú eres quien vendría a enseñarnos y a revelarnos, y tú eres el mejor maestro. Yo oro en el nombre de Jesús por todos los que están viendo esta transmisión y por aquellos que lo van a ver después. Que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, Señor, para que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre y del Hijo venga sobre ellos, para que puedan conocer la herencia que ya recibieron y puedan conocer a Jesucristo, puedan conocer el poder de la resurrección que ya les habita y puedan conocer ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad de Dios por encima de principados, potestades, de poderes y sobre todo nombre que se nombre en este siglo y aún en el venidero, y que lo dio sobre todas las cosas por cabeza de iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oro por eso, Señor, por cada uno de tus hijos, que ellos puedan entrar a aguas profundas del reino de Dios. Que todos nosotros, Señor, todos, porque todos necesitamos entrar a aguas profundas. Llévanos a aguas profundas en el reino de Dios, porque necesitamos manifestar tu reino ahora, en estos tiempos difíciles más que nunca. Señor, declaramos que todos entramos a esas aguas profundas, Señor, que es revelado a nuestras vidas esas llaves de reino, Señor, para que las puertas se abran, para que este reino se manifieste en el nombre poderoso de Jesucristo. Lloramos por todos los enfermos. Si hay alguien que esté enfermo, pueda acercarse y ore juntamente con nosotros en esta transmisión. En el reino de Dios no hay barreras, no hay distancia, y oramos en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad salga de los cuerpos ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Que todo virus desaparezca en el nombre de Jesús. Toda bacteria es destruida. Ahora mismo estamos declarando que todo quiste, todo cáncer desaparece. Toda enfermedad en la sangre ahora mismo desaparece. Tu sangre es limpiada. Tus huesos son restaurados en el nombre de Jesús. Todos tus órganos y tejidos se restauran en el nombre de Jesucristo. Toda enfermedad de coronavirus que está en tu cuerpo, la reprendemos ahora en el nombre de Jesucristo. Declaramos que el poder de Dios comienza a entrar en tu cuerpo y tus pulmones comienzan a ser limpios, comienzan a ser liberados. Tu sangre comienza a circular con libertad, completamente restaurado en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos gracias, Señor, que sé que para ir encontrando los tesoros del reino de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. De Dios, siervos, si quieres añadir algo más. Perfecto, todo ha sido una palabra de mucha bendición. Creo que Dios toca nuestras mentes principalmente, que es donde tenemos que procesar todo lo que escuchamos para que podamos manifestarlo. Ha sido una palabra que nos ha edificado, una palabra que nos ha bendecido. Esperamos poder poner por obra todos los que están conectados, no solamente la información, sino buscar una manifestación de lo que es el reino de Dios. Y es importante, creo conocer que todos nosotros tenemos acceso a ese reino. Y también tenemos el deber de manifestarlo en la tierra. Principalmente en esta época donde la gente necesita
una palabra de esperanza. Yo creo que la esperanza es la manifestación del reino de Dios. Y nosotros que somos portadores del reino tenemos que manifestarlo. Así que bendecidos por la palabra, nos ha edificado, ha tocado nuestras mentes, nuestro corazón. Esperamos poder sumergirnos en esas aguas del reino de Dios y navegar en esas aguas del reino de Dios y poder manifestarnos de una manera como Dios quiere que lo hagamos. La Biblia dice, ¿verdad? Que tu voluntad se haga aquí en la tierra como se haga en el cielo. Yo creo que es la perfecta voluntad de Dios, que su voluntad se cumpla aquí. Nosotros como iglesia creo que tenemos el deber, tenemos esa gran comisión. La gran comisión no solamente es predicar, sino es manifestar. La predicación del evangelio siempre tiene que ir acompañada con la manifestación del evangelio, del reino. No hay un evangelio pleno si no hay manifestación. Entonces, como iglesia creo que tenemos que solamente enfocarnos en predicar, sino nosotros en manifestar el poder de lo que estamos predicando. Estamos anunciando el reino de Dios. Así que lo sobrenatural, creo que tiene que venir a nuestras vidas, comenzando desde nuestros hogares, nuestras familias, nuestras congregaciones, para poder impactar a la sociedad y poder evidenciar que el reino de Dios es un reino sobrenatural y sobre cualquier reino aquí en esta tierra. Así que ha sido una palabra de mucha bendición. Nos has bendecido a través de la palabra. Que Dios bendiga tu vida. Gracias por haber recibido la invitación. Gracias por invitarnos. Ha sido una bendición haber compartido con todos ustedes. Pues aquí, por medio de aquí de esta transmisión, podemos vernos. Ya habrá oportunidad de que nos veamos físicamente y poder convivir. Primero Dios, Peña, muchas gracias. Un abrazo, un saludo a tu familia. Abrazo fuerte, saludos a todos por allá. Gracias. Ahí vamos a estar en contacto.